La conmoción comienza cuando nos damos cuenta de que tras las creencias que moldean generaciones enteras, se esconde una disputa silenciosa entre la razón y la tradición. Y es precisamente esta tensión la que guiará todo nuestro camino hoy. Imaginen descubrir que lo que muchos consideran una verdad absoluta puede, de hecho, haberse construido sobre interpretaciones frágiles, decisiones selectivas y un conjunto de ideas con las que ni siquiera sus primeros defensores habrían estado totalmente de acuerdo. En esta brecha, en este contraste entre lo que se dice y lo que realmente está en el corazón de las doctrinas, donde se asienta nuestra historia. Y lo más desconcertante, cuanto más se intenta explicar, más preguntas surgen, preguntas que pocos tienen el valor de afrontar de frente. Al entrar en este escenario, nos encontramos con dos fuerzas opuestas. Por un lado, el intento de usar los textos sagrados como fundamento moral. Indiscutible. Por otro lado, la firme crítica de quienes ven en estos mismos textos elementos incompatibles con la vida moderna. La discusión no es superficial, pues cada argumento está entrelazado con siglos de disputas, expectativas sociales e interpretaciones divergentes. Lo que lo hace aún más intrigante es darse cuenta de que a menudo dos personas pueden analizar el mismo pasaje y sacar conclusiones radicalmente diferentes, dependiendo de sus propias experiencias vitales. Esta divergencia abre la puerta a un debate más profundo. ¿Debería la moralidad provenir de textos antiguos o evolucionar junto con el conocimiento humano? Esta pregunta, aparentemente simple, se transforma rápidamente en un laberinto al reinterpretarse desde diferentes perspectivas histórica, filosófica o científica. Y es precisamente esta multiplicidad de perspectivas la que empieza a revelar algo más profundo. Quizá la verdadera pregunta no sea qué está escrito, sino cómo elegimos leerlo. Al mismo tiempo, esta reflexión revela una oportunidad única: abordar el conflicto para comprender cómo se forman las creencias, porque son tan difíciles de abandonar y qué impacto real tienen en la vida cotidiana. La originalidad de este enfoque no reside en defender una sola postura, sino mostrar cómo cada argumento se sostiene o se desmorona al examinarlo en profundidad. Así la conversación deja de ser meramente religiosa o filosófica y se humaniza. Y mientras recorremos este terreno, un detalle inadvertido amenaza con ponerlo todo patas arriba, algo que al revelarse podría alterar por completo nuestra comprensión de la noción heredada de moralidad. Es esta revelación la que capta nuestra atención y nos prepara para un choque intelectual donde nada es simple y todo importa. El debate se intensifica cuando surge el punto central. Si la moral debe basarse verdaderamente en textos antiguos, ¿cómo debemos abordar elementos que parecen injustificables hoy en día? La crítica es dura, sobre todo a considerar pasajes que, tras un análisis minucioso, parecen reflejar el contexto histórico de sus autores, más que una verdad universal. Esta lectura crítica cuestiona la idea misma de perfección moral atribuida a los textos religiosos, abriendo espacio a dudas que rara vez se discuten abiertamente. En respuesta, entra en juego una interpretación más flexible. Para algunos, el problema no reside en la doctrina en sí, sino en cómo se ha tratado. Argumentan que muchas enseñanzas han sido distorsionadas o exageradas a lo largo de los siglos y que el mensaje original de recuperarse sería mucho más compatible con una visión humanista y racional. El objetivo aquí es demostrar que no toda crítica al texto es realmente una crítica a la intención inicial, lo que añade una capa adicional de complejidad al debate. Pero hay un punto particularmente delicado: la noción de que todos nacemos con tendencia al error. Para algunos esta idea es moralmente repulsiva. Para otros es una observación realista sobre la naturaleza humana. El debate trasciende la teología y alcanza el ámbito psicológico. ¿Hasta qué punto es cierto que todos fallamos en cumplir con nuestros propios estándares? Y aún más importante, requiere esta constatación que alguien pague por ella. La divergencia aquí se convierte en uno de los pilares del conflicto narrativo. A medida que avanza el diálogo, se hace evidente que ambas partes intentan responder a la misma pregunta fundamental: ¿por qué creemos lo que creemos? Y sorprendentemente la respuesta no solo proviene de la lógica, sino también del entorno en el que crecemos, las tradiciones que heredamos y las historias que aprendemos a aceptar sin cuestionar. Lo que parecía una discusión teológica se transforma en un profundo análisis de la formación de convicciones. Para cerrar este apartado, os dejo una frase para comentar. La moral nace de la duda, no de la certeza.
Comenta esta frase y veamos cómo interpretas este conflicto. A medida que avanza el diálogo, surge un punto que cambia el tono de la conversación, el intento de interpretar la condición humana no como una falla moral, sino como una limitación natural. La idea de que todos llevamos impulsos que nos distancian de nuestros propios ideales no depende de deidades, sino únicamente de la honestidad sobre quiénes somos. Esta perspectiva transforma por completo el debate, desplazando el enfoque de la culpa y el castigo al autoconocimiento y la responsabilidad personal. Y esto crea un contraste incómodo para quienes siempre han visto la moral como algo derivado exclusivamente de lo sagrado. Esta perspectiva abre la puerta a cuestionar cómo se consolidan las creencias y por qué, incluso cuando parecen irracionales, tantos siguen aferrándose a ellas. No se trata solo de tradición, se trata de identidad. Para muchos, abandonar una doctrina no solo significa cambiar de opinión, sino también perder una parte de sí mismos. Por lo tanto, la conversación empieza a abordar algo más profundo. El papel emocional que desempeñan las creencias, incluso cuando son intelectualmente débiles. El conflicto deja de ser meramente filosófico y se vuelve existencial. Esto introduce un nuevo elemento, la forma en que interpretamos textos que para algunos son metáforas inspiradoras y para otros prescripciones literales. La forma en que cada persona lee el mismo pasaje puede alterar por completo sus conclusiones y aquí es donde se intensifica la disputa. No es sorprendente que el debate se fragmente entre quienes buscan un significado simbólico y quienes exigen precisión histórica, lo que revela que el significado del texto depende tanto del lector como del escritor. En este debate, la crítica cobra fuerza al destacar cómo ciertas interpretaciones parecen estar ubicadas más por conveniencia que por coherencia interna. Muchos conceptos religiosos analizados en profundidad se revelan más como construcciones humanas adaptadas a las necesidades sociales de cada época que como verdades eternas. Esta incomodidad se intensifica al comprender que mucho de lo que hoy se defiende como esencial fue en el pasado motivo de desacuerdo entre los propios intérpretes de la religión. Y a medida que se desarrolla este choque de perspectivas, un detalle casi ignorado amenaza con desmantelar todo el entramado argumentativo. Algo pequeño, casi imperceptible, pero que si se confronta frontalmente podría redefinir lo que entendemos como verdad revelada. Este elemento oculto comienza a emerger preparando el terreno para una revelación que podría cambiar por completo el curso de la discusión. El debate adquiere un ritmo diferente cuando la conversación se centra en la formación del pensamiento crítico. Por un lado, se defiende la tradición teológica como patrimonio intelectual. Por otro lado, se acusa a gran parte de este patrimonio de ser una mera repetición de conceptos construidos sobre premisas frágiles. Este choque crea una tensión inevitable. ¿Hasta qué punto vale la pena preservar algo simplemente por su antigüedad? ¿Y hasta qué punto la fascinación por la tradición impide la búsqueda de explicaciones más sólidas y universales? En este escenario surge una comparación inquietante. Mientras que la teología parece fragmentada en miles de ramas, cada una con sus propias convicciones, la ciencia destaca precisamente por su universalidad. Esta diferencia enciende un intenso debate sobre la autoridad del conocimiento. El argumento de que la ciencia se basa en la evidencia, no en el dogma, crea una profunda fisura para quienes intentan defender la idea de que todas las teologías tienen el mismo peso que los descubrimientos verificables. Pero esta comparación no pretende descalificar automáticamente a quienes valoran los estudios religiosos. Al contrario, destaca que comprender los sistemas de creencias es esencial para comprender el comportamiento humano. El problema es que al abordar fenómenos que no requieren prueba, la teología puede desviarse de la objetividad y ahondar en construcciones que, si bien fascinantes, no se ajustan al rigor contemporáneo. Este contraste hace que el debate sea aún más complejo, y en cierto modo, más urgente. Al mismo tiempo, el conflicto entre la tradición y el método científico revela algo inquietante en nuestra tendencia a elegir verdades según nuestras preferencias emocionales. Si bien un teólogo puede ahondar en los detalles minuciosos de una doctrina específica, no considera que para otras culturas estos detalles serían completamente irrelevantes. Sí, el debate deja claro que la mayor debilidad de las creencias absolutas reside precisamente en su incapacidad para abordar la diversidad. Y aquí surge una pregunta silenciosa pero inquietante. ¿Qué pasaría si despojáramos de todas las capas culturales,
históricas y emocionales que sustentan nuestras creencias y analizáramos todo únicamente con base en la evidencia. Esta duda se cierne sobre la conversación como señal de que algo más grande está a punto de revelarse, algo que podría obligar a todos los involucrados a reevaluar todo lo que consideran sólido e indiscutible. A medida que avanza el diálogo, la discusión se adentra en un terreno aún más delicado, el intento de comprender por qué ciertos conceptos espirituales logran sobrevivir incluso cuando chocan con la evidencia empírica. La noción de que la humanidad nace inclinada al error, por ejemplo, divide a los participantes en dos líneas claras. Para algunos esta afirmación es una carga injusta que recae incluso sobre quienes no han tenido tiempo de existir plenamente. Para otros es simplemente una forma metafórica de reconocer las fragilidades humanas que en la práctica todos compartimos. Esta división refuerza cómo la interpretación de una doctrina puede determinar no solo la cosmovisión de un individuo, sino también su posición respecto a su propia responsabilidad moral. Este contraste pone de relieve una característica frecuentemente ignorada, la necesidad humana de explicar el comportamiento propio y ajeno, incluso si esto implica recurrir a conceptos que surgieron hace siglos. La teología, en este sentido, funciona casi como un espejo cultural que refleja no solo creencias, sino también expectativas sociales y formas de organización colectiva. El problema surge cuando este espejo intenta imponer sus imágenes como verdades universales, sin considerar el contexto que dio origen a cada una de ellas. Así el debate empieza a revelar que la insistencia en esquemas morales fijos puede paradójicamente oscurecer una comprensión genuina del comportamiento humano. Este impasse conduce inevitablemente a una reflexión sobre cómo las personas construyen convicciones. A menudo, la creencia no se basa en la coherencia lógica, sino en la comodidad emocional que ofrece. La idea de que existe una explicación preconcebida para cada conflicto interno, aunque no tenga sentido racional, puede resultar profundamente atractiva. En este punto la discusión se transforma en un análisis más amplio de cómo buscamos el significado y cómo esta búsqueda a menudo trasciende los límites de la razón, adentrándose en territorios donde la metáfora y la realidad se confunden sin que nos demos cuenta. En esta dinámica surge la percepción de que muchas doctrinas religiosas parecen sobrevivir menos por lo que dicen y más por lo que prometen. Para algunos ofrecen orientación, para otros justifican lo inexplicable. Esta doble función crea un terreno fértil para conflictos interpretativos, ya que cada persona tiende a enfatizar la parte de la doctrina que más se alinea con sus valores internos. El resultado es una oscilación constante entre el literalismo y el simbolismo, que alimentan nuevas dudas y al mismo tiempo impide conclusiones definitivas. Y es precisamente en medio de esta oscilación que un punto específico, hasta ahora poco discutido, amenaza con desestabilizar todo el debate tradicional sobre la moral. Un detalle que, observado con atención, muestra que la raíz del debate podría residir en un malentendido inicial que nadie ha percibido aún. En esta parte de la conversación, la discusión se centra en el contraste entre la profundidad teórica de las tradiciones religiosas y el alcance universal de los descubrimientos científicos. Algunos participantes argumentan que, si bien la teología presenta estructuras complejas y muy elaboradas, se sitúa dentro de límites culturales que no pueden ignorarse. Distintas sociedades construyen sistemas de creencias diferentes, cada uno con sus propias explicaciones de origen, propósito y moralidad. Esto deja claro que, a diferencia de la ciencia, cuyo método puede replicarse y verificarse en cualquier lugar, la teología se fragmenta según las fronteras geográficas y las interpretaciones heredadas. Esta fragmentación plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto es posible defender un sistema teológico como superior cuando es solo uno entre miles? El debate se intensifica cuando se confrontan tradiciones que se proclaman más profundas o legítimas que otras, ignorando que su construcción depende tanto del contexto cultural como de cualquier otra. Para un observador externo, esta multiplicidad puede verse como un signo de creatividad humana, pero en el debate se convierte en un problema, pues revela que la autoridad moral atribuida a ciertas doctrinas puede basarse más en la costumbre que en el mérito. Durante la conversación surge la necesidad de diferenciar entre la comprensión crítica y el rechazo total. Comprender una doctrina no significa estar de acuerdo con ella, implica analizar sus fundamentos y evaluar su impacto psicológico y social.
Esta distinción es esencial para que el debate no se convierta en una mera confrontación emocional, sino en una investigación seria sobre cómo se construyen y perpetúan las ideas. El punto central entonces deja de ser defender o atacar la teología, y se convierte en comprender por qué mantiene su influencia incluso al confrontarse con explicaciones más sólidas sobre el mundo. Otro elemento relevante entra en juego: la percepción de que muchos defensores de doctrinas específicas esperan que personas externas dediquen tiempo y energía a comprender minucias que en esencia carecen de validez universal. Esperar que alguien absorba cada detalle de un sistema religioso específico cuando existen innumerables otros revelan una curiosa asimetría. Esta expectativa demuestra no solo apego doctrinal, sino también cierta dificultad para percibir la relatividad de estas creencias en relación con otras tradiciones igualmente antiguas. El análisis se vuelve aún más intrigante cuando nos damos cuenta de que al profundizar demasiado en una sola doctrina, corremos el riesgo de perder de vista la pregunta fundamental: ¿por qué creemos que un texto específico debería tener más autoridad que todos los demás? Y es precisamente en este punto donde surge una pregunta aparentemente simple, pero con el potencial de sacudir todo el debate. Una pregunta cuya respuesta, si se toma en serio, podría redefinir por completo nuestra forma de abordar los conceptos de verdad, moralidad y origen. A medida que la conversación se profundiza, se hace evidente que la discusión no gira solo en torno a las creencias, sino también a cómo cada individuo organiza el mundo en función de ellas. Para muchos, la religión funciona como un mapa emocional que da sentido a experiencias difíciles y ayuda a interpretar situaciones que escapan al control racional. Esta función subjetiva explica por qué, incluso ante argumentos sólidos contra ciertas doctrinas, muchos insisten en mantenerlas vigentes. Lo que está en juego no es solo la lógica interna de los textos, sino la necesidad humana de encontrar estabilidad psicológica en las narrativas establecidas. En este contexto surge una conclusión inevitable. El impacto de las creencias depende no solo de lo que afirman, sino también de cómo se enseñan. Un concepto presentado desde la infancia tiende a aceptarse con menos resistencia que uno introducido en la edad adulta. Y esto intensifica la discusión porque el debate no se trata solo de ideas abstractas, sino de la deconstrucción de certezas cargadas de emoción. La tensión aumenta cuando nos damos cuenta de que para muchos cuestionar una doctrina significa cuestionar su propia historia. Y esta vulnerabilidad emocional a menudo marca el tono de la conversación más que cualquier argumento intelectual. A medida que el debate continúa, el contraste entre la lógica y el hábito se hace aún más visible. No basta con señalar las fallas estructurales de un sistema de creencias. Es necesario comprender por qué estas fallas se ignoran o se reinterpretan a lo largo de las generaciones. Este elemento de persistencia cultural explica por qué ciertas ideas, incluso sin base empírica, siguen influyendo en decisiones, comportamientos y perspectivas morales. Sí, el diálogo comienza a abordar no solo la verdad de las creencias, sino también la fuerza psicológica que sustenta su permanencia. Otro punto crucial surge al discutir el valor del análisis crítico de las doctrinas, incluso para quienes no creen en ellas. Al observar los sistemas religiosos como manifestaciones culturales, es posible comprender mejor por qué sociedades enteras se organizan en torno a ciertos principios. Esta perspectiva amplía el debate mostrando que el objetivo no es ridiculizar ni glorificar las creencias, sino reconocer que influyen en todo, desde los comportamientos individuales hasta las estructuras sociales complejas. La teología, en este sentido, deja de ser un campo aislado y se convierte en una clave para comprender a la humanidad misma. Y a medida que esta comprensión más amplia se consolida, un punto poco explorado hasta ahora comienza a cobrar fuerza, algo que conecta directamente la formación histórica de las creencias con su influencia en los debates contemporáneos. Esta conexión, aún no explícitamente establecida, promete revelar cómo ciertas ideas antiguas siguen influyendo en las decisiones modernas, incluso cuando parecen obsoletas. En esta parte del debate, la atención se centra en la diferencia entre los sistemas explicativos que se postulan como válidos para toda la humanidad y aquellos cuya validez se limita al grupo cultural que los originó. La ciencia emerge como un modelo de conocimiento que mediante la verificación y la replicación trasciende las fronteras geográficas. La teología, por muy elaborada que sea, experimenta constantes variaciones guiada por tradiciones específicas que se formaron en momentos históricos particulares.
Esta discrepancia revela una tensión difícil de ignorar mientras un sistema se demuestra universal. El otro se fragmenta en múltiples versiones de la misma búsqueda de significado. Esta tensión suscita una importante reflexión sobre la autoridad moral. Si diferentes culturas han desarrollado doctrinas distintas, cada una defendiendo su propia estructura ética como superior, ¿cuál puede realmente reivindicar la universalidad? Este cuestionamiento debilita la tendencia a considerar un único sistema como referencia moral absoluta. El debate cobra fuerza cuando se hace evidente que estas doctrinas, a pesar de su profundidad, no son intercambiables y su validez depende del contexto en el que se originaron. Así el diálogo se aleja de las comparaciones simplistas y se acerca a un análisis más riguroso de cómo se construyen y sustentan las ideas. Además, el debate destaca que muchos conflictos surgen de la expectativa de que otros comprendan o valoren las minucias de una doctrina específica. Esta expectativa ignora que para quienes no comparten esta tradición, dichas minucias pueden ser irrelevantes o incluso ilógicas. Esta discrepancia genera fricciones que trascienden el ámbito académico y alcanzan los debates sociales y políticos, demostrando que la defensa incondicional de una creencia puede chocar con el inevitable pluralismo de las sociedades modernas. Surge otro elemento crucial, la constatación de que intentar justificar racionalmente las creencias basándose en la tradición puede acabar oscureciendo su verdadera naturaleza. Muchas de estas creencias nunca fueron concebidas para ser explicadas racionalmente, sino para ofrecer cohesión social y emocional. Intentar adaptarlas a los criterios de la lógica contemporánea puede generar contradicciones aún más evidentes, exponiendo fisuras que antes pasaban desapercibidas. Este análisis pone de relieve la dificultad de equilibrar la fidelidad a la tradición con las exigencias modernas de claridad y coherencia. Y es en este punto que una pregunta silenciosa, pero de gran impacto, comienza a tomar forma. Si tantas doctrinas compiten entre sí y si ninguna presenta una coherencia empírica universal, ¿qué queda como punto de referencia fiable para construir una moral sólida? Esta pregunta, que pende como un hilo suelto en la narrativa, abre el camino a una revelación que podría redefinir todo el debate hasta este momento. A medida que el debate evoluciona, se hace evidente que la discusión no gira solo en torno a las creencias religiosas, sino también a la forma en que construimos el significado. En todas las culturas, los sistemas morales surgen de intentos de responder a las mismas preguntas. ¿Por qué existimos? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y qué constituye una buena vida? Pero al examinar estas respuestas críticamente, se hace evidente que muchas de ellas se basan más en tradiciones transmitidas que en fundamentos sólidos. Esta observación no invalida necesariamente su relevancia, pero expone su fragilidad al ser confrontada con un cuestionamiento más profundo. En este contexto surge un punto crucial, la insuficiencia de tratar las verdades culturales como verdades universales. Por muy bien construidas que estén ciertas doctrinas, reflejan condiciones históricas específicas que difícilmente pueden aplicarse a todas las sociedades. El debate deja claro que insistir en su universalidad ignora la diversidad humana y reduce la complejidad de las experiencias individuales. Esta comprensión amplía el diálogo mostrando que la legitimidad de una creencia no debe medirse por su autoridad proclamada, sino por su capacidad para conectar con el mundo contemporáneo. Este análisis nos lleva a otro aspecto fundamental: la tendencia humana a buscar explicaciones definitivas para fenómenos que a menudo son inciertos por naturaleza. En lugar de aceptar la complejidad, existe un impulso casi instintivo de recurrir a sistemas predefinidos que ofrecen orden y previsibilidad. El desafío surge cuando nos damos cuenta de que esta búsqueda de seguridad cognitiva puede llevarnos a adoptar conceptos que, si bien resultan cómodos, no resisten un escrutinio riguroso. Esta tensión entre la comodidad psicológica y la coherencia lógica alimenta gran parte del debate. Otro punto relevante surge al analizar el papel del escepticismo como herramienta intelectual. Lejos de ser un ataque directo a las tradiciones, el escepticismo funciona como un mecanismo de protección contra afirmaciones infundadas. Nos invita a examinar premisas, separar metáforas de hechos e identificar contradicciones que de otro modo permanecerían ocultas. En el contexto de esta conversación, esta postura crítica nos permite comprender que algunas creencias persisten no porque sean verdaderas, sino porque son emocionalmente convenientes o se han reforzado culturalmente a lo largo de los siglos.
Y es precisamente en este escenario de análisis riguroso, donde comienza a gestarse una pregunta profunda. Si la necesidad de creer surge más del deseo humano de orden que de la validez de las explicaciones, ¿cuál sería entonces el papel de la moral en un mundo donde las tradiciones se cuestionan constantemente? Esta pregunta tan simple en apariencia abre el camino a reflexiones que desafían incluso a quienes se consideran convencidos de sus posturas. En este punto del debate, la conversación alcanza una profundidad que trasciende el ámbito religioso y se adentra definitivamente en la filosofía de la existencia. Surge la comprensión de que ninguna doctrina, por elaborada que sea, puede proporcionar respuestas absolutas a las ansiedades humanas. La religión ofrece consuelo y narrativa, la ciencia, método y evidencia, la filosofía, cuestionamiento y reflexión. Ninguna de estas esferas, por sí sola, puede abarcar toda la complejidad de la experiencia humana. Esta percepción altera por completo el curso de la discusión, haciéndola menos dicotómica y más integradora. El diálogo pasa a analizar cómo cada individuo navega entre estos tres pilares. Algunos priorizan la tradición por familiaridad emocional, otros adoptan la razón como estructura fundamental y aún hay quienes se mueven entre ambos buscando el equilibrio. Este movimiento plural revela que la búsqueda de significado no es uniforme, varía según las experiencias, las referencias y las expectativas. La moral, en este contexto, emerge no como un sistema fijo, sino como una construcción dinámica que se adapta a las necesidades humanas a lo largo del tiempo. Esta perspectiva nos ayuda a comprender por qué los debates sobre doctrinas suelen adquirir una carga emocional tan intensa. Cuando se ataca una creencia, lo que está en juego no es solo la validez de la idea, sino la identidad de quienes la sostienen. Por lo tanto, la resistencia al cuestionamiento no solo proviene de la lógica, sino de un mecanismo psicológico de autoconservación. Esta comprensión suaviza el debate, ya que revela que la defensa férrea de ciertas posturas a menudo refleja el miedo a la pérdida de significado, de estructura, de pertenencia. A medida que esta comprensión se consolida, el debate alcanza su momento más decisivo, la constatación de que por mucho que las tradiciones intenten presentarse como respuestas definitivas, la verdad humana siempre está abierta, es revisable y está sujeta a nuevos horizontes. La fuerza de la razón no reside en destruir creencias, sino en permitir que cada afirmación se examine a la luz de su coherencia y relevancia. Esta postura no elimina la espiritualidad, simplemente nos recuerda que ninguna explicación debe aceptarse sin una reflexión crítica. Así el diálogo concluye no con una conclusión cerrada, sino con una apertura madura a nuevas interpretaciones. Y antes de pasar a las siguientes secciones, me gustaría extender una invitación importante para fortalecer el compromiso. Si estás disfrutando de esta profunda reflexión, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para seguir el resto de este viaje. En esta etapa del debate queda claro que la conciencia moral se desarrolla no solo mediante la asimilación de enseñanzas externas, sino también mediante la capacidad de interpretar y cuestionar lo que se nos presenta. A medida que se profundiza en los argumentos, se hace evidente que reflexionar críticamente sobre las tradiciones y doctrinas no significa despreciarlas, sino analizarlas con responsabilidad intelectual. Este proceso abre la puerta a comprender cómo las ideas antiguas pueden abordar los dilemas contemporáneos sin ser aceptadas ciegamente ni descartadas por completo. Esta reflexión también destaca un punto esencial. La moral no es un paquete predefinido que se transmite de generación en generación sin necesidad de revisión. Se moldea por el contexto, la experiencia y el aprendizaje. Y es precisamente esta flexibilidad la que la hace relevante. El debate refuerza que basarse únicamente en el pasado puede limitar la visión del presente, mientras que rechazar por completo las tradiciones puede privar a la sociedad de referencias valiosas. El equilibrio reside en saber distinguir lo que aún tiene sentido de lo que necesita ser reevaluado. En este contexto, la conversación revela cómo la diversidad humana plantea desafíos adicionales a cualquier sistema moral rígido. Las diferencias culturales, sociales e históricas demuestran que no existe un modelo único que abarque todas las circunstancias. De ahí la necesidad de dar cabida a interpretaciones más amplias que consideren múltiples perspectivas y acepten que la comprensión del mundo no es uniforme. Esta apertura es lo que permite que la moralidad se adapte a la complejidad de las relaciones humanas.
Otro aspecto crucial surge al observar cómo los debates profundos pueden ampliar horizontes. El intercambio entre posturas divergentes no solo genera conflicto, sino también una oportunidad para la revisión y la maduración intelectual. Incluso cuando no hay acuerdo, el proceso en sí mismo permite reconocer las propias debilidades y comprender mejor el razonamiento de los demás. Esto transforma la discusión en una herramienta de autoconocimiento capaz de fortalecer tanto los argumentos como las convicciones, siempre que estos elementos tengan una base sólida y a medida que el diálogo se acerca a su fin. Una última pregunta se formula silenciosamente. Si la moralidad es un proceso en constante evolución, ¿cuál debería ser el criterio central para distinguir las ideas que merecen ser preservadas de las que deben ser superadas? Esta pregunta, lejos de concluir la discusión, abre el camino a los pasos finales de la narrativa, donde la comprensión de la condición humana se convierte en el enfoque principal. Al llegar a la etapa final de la conversación, lo que antes parecía un debate restringido a la interpretación de doctrinas, se revela de hecho como una discusión mucho más amplia sobre cómo lidiamos con nuestras propias limitaciones. La comprensión de que la moral debe surgir del diálogo entre la razón, la experiencia y la reflexión crítica deja claro que ninguna fuente, ya sea religiosa, filosófica o científica, puede responder por sí sola a todas las preguntas existenciales. La fuerza de esta comprensión reside en reconocer que la complejidad humana exige múltiples enfoques y que ninguno de ellos debe considerarse infalible. Esta síntesis final también muestra cómo la búsqueda de sentido es más dinámica de lo que muchas tradiciones admiten. En lugar de depender exclusivamente de dogmas o explicaciones cerradas, los seres humanos prosperan cuando tienen la libertad de cuestionar, reinterpretar y ajustar sus convicciones a medida que aprenden más sobre sí mismos y el mundo. Esta apertura no debilita los sistemas morales, los fortalece, ya que los capacita para seguir el ritmo de las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales que configuran la vida contemporánea. Otro punto crucial surge al observar la importancia del diálogo honesto. Cuando se confrontan diferentes perspectivas sin intención de destruirse mutuamente, sino con el objetivo de comprender, el debate se vuelve fructífero. Permite a cada persona identificar no solo lo que cree, sino también por qué lo cree. Esta distinción, a menudo ignorada, es esencial para evitar que las convicciones se conviertan en imposiciones. El respeto a la pluralidad es lo que sustenta la convivencia entre personas con diferentes experiencias y visiones. El debate también destaca que la moral no debe verse como un conjunto de respuestas prefabricadas, sino como un proceso continuo de mejora. Esto requiere valentía para abandonar las explicaciones que ya no se sostienen y la disposición a adoptar nuevas perspectivas cuando resulten más coherentes. Al mismo tiempo, requiere sensibilidad para reconocer que muchas creencias tienen un valor simbólico y emocional y que este valor no debe descartarse abruptamente. La madurez moral reside precisamente en equilibrar estos elementos. Así, al concluir este viaje, la narrativa deja como mensaje central la importancia de navegar entre la tradición y el cuestionamiento, entre la comodidad de la historia y la inquietud del descubrimiento. No hay un destino final ni una respuesta absoluta. Solo la construcción continua de la comprensión, sostenida por la voluntad de mirar el mundo con curiosidad, responsabilidad y espíritu crítico. Esta es, en definitiva, la clave para comprender no solo los sistemas de creencias, sino la complejidad misma de la condición humana.